Buenas noches, amigas y amigos que sintonizan una vez más este programa Plataforma. Naida Acevedo Medrano, entrando nuevamente en sus casas. Gracias por darme ese espacio, en su mesa, en su espacio en el que dialogan como familias, en el que reflexionamos como cada semana, como cada jueves y como cada uno de los días en la que esta plataforma se presenta. Quiero mandar saludos, como cada jueves, a las personas que desde varios países nos sintonizan y en particular a quienes están en El Salvador. Esta semana pasó algo bien interesante y bonito. Salí a desayunar con mi mamá y en algún espacio de estos públicos en los que a veces optamos por desayunar, me abordó Aldo. Así que un abrazo grande para Aldo. Sembrar ideas es lo más importante. Un gusto saludarte, Aldo, y pues la intención es precisamente seguir compartiendo estos espacios que nos permiten no solo dialogar, sino que generar todos estos mecanismos que nos permiten ir tejiéndonos e ir tejiendo una sociedad desde esta construcción de ideas permanente que necesitamos. Eso no es que en algún momento alguien pensó algo y que ahora definitivamente ya todo está pensado, no, sobre los hombros de los grandes hemos de montarnos, dijo un sabio. Dijo alguien grande, y que definitivamente debemos ir creciendo sobre esas ideas ya existentes en la humanidad para seguir proponiendo y encontrar las condiciones materiales, las condiciones históricas, las condiciones en cada una y cada uno de ustedes para poder entonces avanzar a sociedades más justas, que es lo que definitivamente esperamos los humanos y las humanas en general, desde nuestra misma construcción y desde nuestros mismos enfoques. Aunque hoy veremos que existen tenores precisamente alrededor de lo que socialmente somos, culturalmente somos, y por eso un señor de apellido Gramsci dijo de manera permanente que los primeros grandes cambios, las primeras grandes transformaciones deben ser culturales. Hablando de cultura, vamos a hablar precisamente de qué ha significado, qué significa ser salvadoreño o salvadoreña. Cómo nos vemos, cómo nos sentimos, cómo nos presentamos, qué nos influye alrededor de nuestra propia construcción y alrededor de esa misma construcción que nos lleva a pensar en el país que somos, en las personas que como individuos podemos aportar o no, y que como familia también vamos gestando estos espacios de diálogo, de discusión, de debates, esos primeros círculos de socialización en los que no sabemos si hay un debate como tal o si vienen replicándose algunos elementos. Antes de entrar en materia, quisiera comentar 3 puntos importantes. Uno de ellos tiene que ver con que las creaciones societales o de la sociedad en general no son espontáneas, nunca son espontáneas. Tiene que ver precisamente por el pensamiento dominante que exista. Y vamos a ir viendo poco a poco, como pelando una cebolla, vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que más ha influido en esas decisiones que tomamos como salvadoreñas y salvadoreños, en cómo pensamos el mundo, en cómo percibimos el funcionamiento de diferentes actores en la sociedad. ¿Cuáles son los libros que elegimos leer? ¿Cuáles son los elementos que determinan nuestras preferencias alrededor de sociedades más o menos inclusivas? ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan desde esquemas de poder para poder mantener, valga la redundancia, un pensamiento continuado desde hace, como dijimos en el programa anterior, por lo menos 500 años? 1526 es una fecha clave, fundamental. 1524 es, por supuesto, el parteagua, en donde viene toda una implantación cultural, prácticamente un barrido total de lo que culturalmente somos, porque al fin y al cabo somos esa fusión en trabajo sociocultural, pero que definitivamente hay una negación de esa fusión que deberíamos ser. En este entendido, quiero dejar además sentado en este programa que no somos esa construcción natural per se, sino que hay una gran carga a propósito de gente que tiene un poder determinado para que mantengamos este tipo de pensamientos, este tipo de criterios.
como decíamos antes, mientras no haya una transformación cultural, va a ser muy difícil que nuestros anhelos puedan verse reflejados en las decisiones de personas que gobiernan. No es casual y no es natural, como lo vamos a ir desarrollando. Tiene que ver el sistema educativo, tiene que ver el ejercicio del sistema económico y los valores que dentro de este vayan, tiene que ver todas las herramientas alrededor de la construcción de la sociedad, por ejemplo, la religión, cómo vemos la religión. El tema de la religión por sí misma no es buena ni mala, depende del escenario sobre el cual se presente y depende también del enfoque que la misma tenga. Ya vamos también a dejar un apartado específico para hablar sobre la utilización de la religión, sea para propósitos colectivos o sea para propósitos de esas alianzas tradicionales y sistémicas, que además hubo una transformación muy fuerte desde Europa, por así mencionarlo, decirlo y dejarlo también colocado sobre la mesa, que nos determinan esas alianzas permanentes en ese tiempo entre el altar, la corona o el rey con la iglesia. Y que eso, en América Latina, fue transformándose no necesariamente entre el trono y el altar, porque ya no habían reyes, no eran reyes, sino que mandaban emisarios de los reyes para conquistar a estas tierras en función de su ejercicio de dominación, pero que definitivamente también se generan estas grandes alianzas. Hay rupturas muy particulares y esas rupturas son a las que hay que poner una atención particular. Por ejemplo, el ejercicio de conocimiento de la iglesia primitiva o la comunidad en su ejercicio de responsabilidad y participación colectiva desde una construcción diferente. Es, por ejemplo, lo que Monseñor Romero denominó una sociedad según el corazón de Dios con ese enfoque. Dicho esto, quiero agradecer profundamente el ejercicio intelectual que involucra a precisamente esta revista, a este ejercicio no solo intelectual, sino que también de reconocimiento de cómo vamos avanzando en la sociedad, que significa Disruptiva. Disruptiva es una revista trabajada desde la Universidad Francisco Gavidia y como bien hemos dado seguimiento, o si no hemos dado seguimiento, hay que reconocer el trabajo de dirección de Óscar Picardo. Un reconocimiento cálido, fuerte en relación con las necesidades de reconocimiento que como sociedad somos por este gran trabajo realizado por la revista bajo la dirección del doctor Picardo, ¿verdad? En este sentido, quiero retomar algunos de los insumos que en su último estudio, denominado precisamente en esta construcción de la continuidad que somos, el humor social y político, construcción e ideología de los salvadoreños, y que retomo para el programa de hoy. Elementos cognitivos, elementos emotivos, neurociencia se vio involucrada en la elaboración de este estudio. Y creo que definitivamente ha sido una acotación acertada para tener una lectura de cuando se hace referencia en la narrativa, por ejemplo, de grupos de poder, y cuando se habla de representantes del pueblo, cuánta razón descansa en ello. Y es que vamos a ver algunos elementos que caracterizan a este pueblo salvadoreño y que definitivamente se ven reflejados en una serie de respuestas, de preguntas colocadas para tener una idea general de cómo nos sentimos, cómo somos y cómo percibimos las salvadoreñas y los salvadoreños el país en el que nacimos y en el que vivimos. En primer lugar, hablamos de emociones, ¿no? Es decir, como salvadoreña y salvadoreño, ¿qué emoción me genera, por ejemplo, el presidente actual? Y el presidente actual genera para la mayoría de salvadoreños, para un porcentaje importante de salvadoreños, alegría y sorpresa. Son las dos emociones más dominantes. Sin embargo, la lectura de las emociones dominantes no puede darse como una isla como tal. Sí, genera alegría, genera sorpresa, pero un dato muy importante a colocar alrededor de ellos es que genera estas dos emociones porque principalmente esperan cambios. Es decir,
la sociedad salvadoreña se alegra y se sorprende frente a determinadas decisiones alrededor de las cuales espera cambios profundos, cambios y transformaciones a lo que ha considerado una continuidad permanente para ellos y ellas en esta fotografía actual, pero que viene trasladado de generaciones en generaciones. Vamos a llegar y vamos a entrelazar todos estos datos porque vamos a hablar también de la preponderancia, de la importancia de las madres y de los hijos. Es ahí donde hablamos entonces de ese gancho de continuidad generacional que es importante también colocar sobre la mesa. Es importante también mostrar que 6 de 7 presidentes posguerra se presentan para la sociedad salvadoreña desde una perspectiva de enojo. Es decir, las salvadoreñas y los salvadoreños sobre todo sienten enojo por 6 de los 7 presidentes posguerra. El único que hoy por hoy ha sido evaluado según este instrumento en un ejercicio emotivo de alegría es el presidente Nayib Bukele. Sin embargo, hay que irnos apenas unos añitos atrás para darnos cuenta de qué emoción nos generaban, por ejemplo, las grandes transformaciones discursivas de, en primer lugar, cuando fue en su momento Tony Saca y las mujeres nunca estarán solas o un gobierno con sentido humano. El subsiguiente, Mauricio Funes, que fue una ruptura emotiva profunda en esta sociedad que generó grandes expectativas de cambio, pero que a la larga lo que muestra a la población es enojo profundo hacia esta figura, pero también una profunda decepción. Y los subsiguientes presidentes, digamos, que de ellos se colige, que no han ido más que acumulando ese sentimiento de poco cambio y de poca transformación. Quiero vincular este tema en particular porque el salvadoreño y la salvadoreña comenta que para ser feliz necesita un empleo y un mejor futuro para sus hijos. Es decir, hemos venido condicionados y condicionadas por generaciones para que sea una persona la que nos transforme, la que genere el cambio, pero en donde sigue siendo profundamente importante el tema del empleo. ¿Qué tipo de empleo? Es una de las preguntas que se deben de colocar en la mesa. Un empleo sobre el cual yo también tengo que sacrificar mi dignidad porque debo de generar solo un ejercicio de ingreso específico para subsistir, o debo de hablar de un empleo digno, que también nos muestra otro tipo de cambios o transformaciones que no se han logrado en este país hoy por hoy. Tenemos otro elemento bien interesante alrededor de la emoción que se genera sobre qué nos provoca el futuro del Salvador. Y la gran mayoría habla de optimismo y habla de un mejor futuro. O sea, hay todo un olfato en la narrativa sobre el cual empieza a generar expectativas de transformación en la misma población según los datos que ofrece el estudio. El punto fundamental de esto es optimismo hacia qué, mejor futuro hacia qué. ¿Sabemos las salvadoreñas y los salvadoreños cuál es la propuesta? ¿O estamos sobre un ejercicio de inmediatez que nos provoca una figura y que nos genera un mecanismo de esperanza a través de un posible cambio que habría que ver hasta dónde llega? Habría que ver hasta dónde va esta transformación y habría que ver si rompe con esta lógica con la que vivió mi abuela, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, yo, mi hija o mi hijo. Es transgeneracional y esto es sumamente importante. Por otra parte, la mayoría de personas en El Salvador piensa que su figura más importante son los hijos o hijas. Es decir, depositamos en próximas generaciones la esperanza de un futuro mejor. Y un futuro mejor significa tener, valga la relación, de acuerdo con este documento, un trabajo. Volvemos otra vez a la pregunta en cuestión. ¿Qué trabajo queremos para nuestros hijos e hijas? ¿Qué futuro queremos para nuestros hijos e hijas? Simplemente un espacio en donde puedan recibir por vender su fuerza de trabajo tal cual y que otros sigan acumulando dinero.
una gran acumulación de dinero a costa, aún con estudios, porque hay una pregunta dedicada a eso en el estudio, aún a costa de diferentes otros derechos. Esto es importante también colocarlo sobre la mesa. Otro elemento que hay que dejar visibilizado sobre la población que somos es qué tipo de ideología siento yo que profeso. Y en el caso de la fotografía actual, las salvadoreñas y los salvadoreños están en una masa del centro, digamos, en esa profunda mezcla de ni izquierda ni derecha, es un centro, pero con leve ponderación hacia la derecha. Es decir, la salvadoreña y el salvadoreño, en un poquito más de su mitad, tiene un pensamiento conservador, poco vinculado con otro tipo de pensamientos que tienen que ver, por ejemplo, con ejercicios de derechos de las mujeres, con ejercicios de derechos de salud y sexual reproductiva, entre otros tantos, como lo vemos precisamente en lámina posterior. La gran pregunta sobre qué me provoca la diversidad sexual, la comunidad LGBTIQ y más, es una de las respuestas más contundentes en torno a qué tipo de sociedad somos. El 40% es indiferente y el 33% tiene un rechazo. En total suman el 73%. Un 73% de una población salvadoreña que además hay que decir que lo que le interesa única y exclusivamente o lo que pondera de manera más importante es el trabajo que va a tener porque tiene que subsistir, por una parte. Y por la otra, el último y el libro más leído en la sociedad salvadoreña es la Biblia. Como decíamos anteriormente, y aquí quiero detenerme un par de minutos, la religión tiene un fuerte componente sociocultural en nuestro país. Y tenemos momentos históricos alrededor de los cuales podemos hacer referencia exacta y concreta de cómo esa religión ha permitido construir elementos muy propicios para una sociedad más humana, solidaria, buscando un ejercicio de redistribución de la riqueza, pero también tenemos otros tantos polos, en donde la Iglesia es un factor fundamental para generar mecanismos de exclusión entre la sociedad, para empezar, y para generar mecanismos que defienden esta gran alianza entre el poder y la Iglesia. Es ahí donde hay que poner atención también. Transformación cultural es primero a cualquier otro cambio que se quiera realizar. Sin transformación cultural es muy posible que repitamos los ciclos una y otra vez, porque no transformamos la base sobre la cual la sociedad interactúa de manera diaria. ¿Y qué nos está diciendo el estudio? Que es una sociedad que poco le importa y que rechaza los temas vinculados a minorías excluidas, minorías que son asesinadas por el mero hecho de tener una opción específica, minorías vinculadas con precisamente una lectura de incluso física que consideramos femenino versus lo masculino y que definitivamente coloca otra construcción de poder sobre la mesa. De eso vamos a hablar en otro programa. Otro elemento que quiero dejar sobre la mesa es el concepto más importante para el salvadoreño y la salvadoreña, ¿verdad? ¿Cómo conceptualizamos a los salvadoreños y a las salvadoreñas? Y volvemos otra vez al trabajo. ¿Qué decía Roque Dalton sobre eso? ¿Qué decía el poeta nacional sobre esto? Y que además con el renombre internacional los hácelo todo, los véndelo todo. Porque al fin y al cabo hemos asumido en nuestra cultura que prácticamente somos un ejercicio de trabajo. ¿Incluye este concepto de salvadoreño y salvadoreña el trabajo reproductivo, por ejemplo? ¿Quiénes hacen el trabajo reproductivo? ¿Cómo se genera esta lectura del trabajador y la trabajadora? ¿Solo el que está en una fábrica? ¿Con qué condiciones? ¿Solo las mujeres que trabajan en las maquilas son reconocidas en un ejercicio de trabajo? ¿Qué pasa con el trabajo reproductivo? ¿Qué pasa con el trabajo comunitario? Que es otra lectura alrededor de la que podemos generar enfoques de diálogo y construcción y transformación cultural, que es hacia donde hay que apuntar. Otro elemento, además del trabajo, tiene que ver con cómo perciben las salvadoreñas y los salvadoreños el futuro del país. Y vea usted,
que la mayor ponderación tiene que ver con lo que decida Dios. Dios decidirá qué es lo que quiere para este país. Pero, por otra parte, también especifica que depende del trabajo. Una sociedad profundamente formada para ser trabajadora, ¿para quiénes? ¿Quiénes son los que acumulan capital y en qué condiciones? ¿Cómo trabajo y por qué trabajo? Y una sociedad profundamente condicionada por una concepción de Dios que poco ha podido desarrollar el ejercicio de solidaridad, de hermandad, de colectividad, de comunidad, de estos ejercicios que realmente son desde una lectura bíblica y desde una lectura de enfoque específico alrededor del tenor de solidaridad, de hermandad, que es una palabra súper potente en la Biblia, poderlo así desplegar. Es muy difícil generar un ejercicio de hermandad frente a pequeños grupos que se aprovechan de manera permanente de otro grupo, más grande por cierto, o que este grupo esté siendo formado de generaciones en generaciones para mantener ese formato. Cultura y educación son claves. Cultura y educación deben de generar una lectura fotográfica en un futuro, ojalá un tanto distinta a esta. Está bien, en buen salvadoreño, la trabajación. Está bien, hablemos de trabajación. Aquí en la trabajación, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de ello, hay que tener muy en cuenta cuáles son los elementos fundamentales de esa trabajación. Si gano $10, $20, $50 más, si eso transforma realmente la dignidad mía y de mi familia, o si simplemente tengo un margen mínimo de capacidad adquisitiva superior en la que la misma sociedad me dice, consúmelo. Consúmelo con el último teléfono, consúmelo con saldo para poder seguir viendo redes sociales o estar en WhatsApp, que es la red social más utilizada. Consúmelo para ir al shopping center y vestirte precisamente con marca, aunque no necesariamente pagando lo que pagan, lo que pueden pagar, lo que implica esa prenda nueva, para tener esa sensación de que me parezco a, pero no soy igual. Jamás vamos a ser iguales que los que generan un ejercicio de riqueza, de enriquecimiento frente a nuestras emociones y frente a nuestras necesidades y sobre todo frente a nuestras carencias. Este ha sido un ejercicio muy potente de disruptiva. Nuevamente el abrazo desde lo que corresponde el ejercicio de ideas que acá se están gestando. Se colocan una serie de elementos que realmente muestran qué es ser salvadoreño y qué es ser salvadoreña, cómo nos sentimos, cuáles son las emociones que tenemos, pero sobre todo no queda duda que cada presidente que ha pasado en este país se ha dado a la magnífica tarea de representar a este pueblo. Ninguno ha significado una ruptura y ninguno así en masculino. Ninguno ha significado una transformación que implique cambiar ese ejercicio de empatía, de solidaridad con grupos más vulnerables. Generar un mecanismo que nos permita dialogar con todas las niñas violadas, con todas las personas explotadas en su trabajo. Cuando una frase tan potente como no hay que morder la mano del que me alimenta está en el ejercicio discursivo de quien ostenta poder, hay que tener mucho cuidado. La mano que alimenta también hay que ver de qué forma nos alimenta, porque puede que seamos en efecto personas alimentadas, pero también apaleadas, ignoradas y sobre todo perpetuadas en el ejercicio de pensamiento que a muchos no les conviene transformar. Eso somos, lo mismo de siempre. Hay un ejercicio de transformación sobre la mesa. Esta fotografía es la que, si queremos sociedades más inclusivas, sociedades que redistribuyan la riqueza, sociedades con empleos dignos, sociedades que puedan considerar generaciones siguientes de nuestros hijos e hijas con otros futuros, ahí es donde hay que apuntar. Si no cambiamos eso, seremos repetición, más repetición generacional,
que es lo que hemos hecho, con la diferencia que, por ejemplo, hay generaciones con más dolores acumuladas que otros. Un paréntesis final, ir al mozote y retratarse con nuevas generaciones felices porque ven un cubo, tampoco van a borrar de nuestra historia la posibilidad de que ese cubo o una calle asfaltada borre el dolor de generaciones mayores y generaciones que seguramente no dialogan entre sí. Soy nuevamente Naida Acevedo Medrano. Este es un estudio valiosísimo. Lo colocamos nuevamente sobre la mesa para que quede en nuestro ideario y empecemos a pensar realmente qué significa cambio, qué significa transformación para un país como El Salvador. Un abrazo grande, buen provecho, un beso. Seguimos entonces sembrando ideas. Cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves.